hermanos, un saludo estar con ustedes acá otra vez en este estudio de Nehemías, viendo el segundo estudio del libro de Nehemías, específicamente centrándonos en el capítulo 4, viendo un poquito acerca de cómo la reconstrucción del templo va avanzando y cómo también la ciudad, los muros y la oposición de los enemigos se va incrementando un poquito más. Una vez más, haciendo un poquito de resumen en lo que hemos estado hablando de Nehemías por estas semanas, Nehemías nos narra la historia del regreso de la cautividad desde un punto de vista más bien administrativo. Esdras, que es contemporáneo con Nehemías, narra la historia desde un punto de vista más sacerdotal. Por eso es que Esdras se centra un poco más en el sacerdocio, en el templo, en los sacrificios, en la reinstitución otra vez del sistema sacrificial, porque él es sacerdote y esa es su área. Nehemías se centra un poquito más en la ciudad, en los muros, en la reconstrucción de la muralla, las puertas, desde un punto de vista quizás un poquito más militar, un punto de vista un poquito más estratega en ese sentido. Y ambos narran la historia de la reconstrucción y la reinstalación otra vez de la ciudad después de los 70 años de cautiverio babilónico. Vimos en los primeros capítulos cómo es que Nehemías recibe el favor de parte del rey, el permiso para regresar, para mirar la ciudad, después que el reporte de su hermano Hanani llega a sus oídos y él puede entender que la ciudad está en una total destrucción. Él va, lo mira con sus propios ojos, camina por toda la ciudad, examina lo que está sucediendo, lanza la idea de reconstruir el muro, de reconstruir la ciudad. Los que están viviendo ahí captan la idea y deciden tomar parte en este sentido. Empieza, por supuesto, la oposición. Esto es algo que vamos a estar viendo casi en todo el libro de Nehemías, como las personas que vivían alrededor, los samaritanos y otras personas que estaban allí, se oponen a esto, y cómo es que Nehemías, en medio de una oposición, todavía mantiene firme la razón por la cual Dios lo llamó y la razón por la cual él había sido enviado de parte del rey a esta ciudad. En el capítulo 4, quiero que veamos en el versículo del 1 al 3, algunas cosas acá, cómo es que la oposición comenzó. Dice la Biblia aquí que cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Y junto a él estaba Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere un zorro, lo derribará. Lo que quiero que veamos acá básicamente es cómo es que empieza la oposición por estas personas. Nehemías llega a la ciudad, Nehemías se encuentra caminando por todo el perímetro de la ciudad. Básicamente la reconstrucción es tratar de volver a levantar todo lo que había sido destruido hacía 70 años cuando los babilonios entraron en la ciudad. Hay un pasaje que dice que Nehemías estuvo cabalgando de noche alrededor de toda la ciudad y que el caballo de él no podía atravesar por la cantidad de escombros y de piedras que habían en la muralla. Esto nos deja entender que hacía 70 años todo había sido destruido y por 70 años todo estuvo así, hecho un montón de escombros, un montón de piedras, y ahora lo que van a hacer ellos es levantar esas piedras, las mismas piedras que estaban en el suelo, y con mezclas juntarlas al punto de hacer una muralla. Esto trajo, por supuesto, la oposición de los enemigos. ¿Estos enemigos quiénes son? Para que podamos entender un poquito esto. Bueno, estas personas estaban en Samaria. Estas personas eran no literalmente los samaritanos, que eran las 10 tribus al norte que se habían dividido cuando el reino se dividió después de la muerte de Salomón. La forma en la que los babilonios conquistaban es interesante. Los persas, que fueron los que se llevaron al cautiverio a las 10 tribus del norte, ellos conquistaban y diseminaban sus conquistados o las personas que se llevaban presas por diferentes partes del imperio. De esa forma ellos prevenían que estas personas se volvieran a organizar y que tuvieran una revuelta en contra del imperio. Quiere decir entonces que estas 10 tribus del norte, a quienes los persas se llevaron después que los conquistaron, ellos los regaron por todo el imperio persa, y para el momento en que Nehemías está desarrollando su ministerio, estas personas que están aquí en la región de Samaria no eran necesariamente descendientes de las 10 tribus del norte, eran personas que eran mezclados después de 70 años con otras personas alrededor. Esto explica mucho la razón por la que ellos se opusieron a esto. Y es importante las preguntas que estos enemigos se hacen con relación a la construcción de los muros y de la ciudad. Son preguntas retóricas
¿Qué hacen estos débiles judíos? Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios, acabarán en un día. El problema de ellos no era tanto un problema militar. Yo quiero que entendamos esto bien en cuenta. La razón por la que los samaritanos estaban en contra de la reconstrucción de la ciudad y de los muros no era tanto por un problema militar. La razón por la que yo digo esto es porque una de las preguntas importantes acá es: ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Qué tiene que ver que una ciudad se levante y que una ciudad se restaure desde el punto de vista militar con el hecho de los sacrificios? Si yo fuera uno de los samaritanos y me preocupara porque los judíos levantaran la ciudad desde un punto de vista militar, teniendo en cuenta que ellos pueden atacarme, fortalecerme y se convierten en un enemigo en mi hemisferio, mi preocupación no es tanto por los sacrificios que ellos puedan ofrecer, sino más bien mi preocupación es porque ellos pueden atacarme a mí. Pero estas personas estaban en contra de que se reanudara el sistema sacrificial, lo que me lleva entonces a decir a mí que la oposición de ellos era una oposición satánica en contra de la restauración del plan redentor del Señor. Y aquí es donde yo quiero que veamos algo importante con esto. Esto me recuerda el pasaje que está en el Nuevo Testamento, que dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra algo mucho más allá, huestes espirituales en las regiones celestes. Y esto es lo que está pasando en el caso de Nehemías. Nehemías está enfrentando la oposición de algunas personas en Samaria, de algunos sirios, de algunos árabes, y esas personas no son en sí el enemigo, porque lo que les preocupa a ellos es que los judíos levanten la ciudad y vuelvan a ofrecer sacrificios al Señor. Eso apunta entonces a una preocupación mucho más allá. Eso apunta entonces a un deseo satánico de impedir la restauración del pueblo de Dios, de impedir que este pueblo vuelva a ser un pueblo y eventualmente la salvación prometida de Dios en Génesis 12 y 3.15 eventualmente con Cristo no llegara a su cumplimiento. Lo que estamos viendo acá, más que unos enemigos queriendo oponerse a la obra de construcción, es Satanás queriendo oponerse a que el pueblo se desarrolle y que la ciudad se restaure y que eventualmente la promesa de salvación en Génesis 3.15, que es Cristo, llegara a su cumplimiento. Y esto entonces, a manera de aplicación, apunta a la realidad de que nosotros, cuando estamos en Cristo, tenemos que tener en cuenta que detrás de la cierta oposición y detrás de las ciertas cosas que pudieran estar atentando contra nuestra vida, existe un propósito mucho más grande detrás de todo esto. Y yo creo que la obra de Satanás está avanzando detrás de todo esto de una manera mucho más allá de lo que podemos ver a simple vista nosotros cuando enfrentamos la oposición. Ese pasaje que decíamos ahorita, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, juega un papel importante incluso en cada una de las luchas que nosotros tenemos que llevar a cabo. Lo otro que quiero que veamos acá en este capítulo 4 está en los versículos del 4 al 6 y es la respuesta que Nehemías y la respuesta que las personas que están alrededor de Nehemías toman en base a estas amenazas, en base a esta oposición que encuentran de los enemigos. Dice la Biblia acá que Nehemías empezó a orar y dijo: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edifiquemos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Aquí lo que estamos viendo básicamente es la respuesta de un hombre de Dios en medio de la oposición. Y yo me imagino que ya tú sabes cuál es, la oración. Tenemos que tener en cuenta que Nehemías llegó hasta este punto de su vida después de un tiempo de oración. Si vamos otra vez al principio del libro, nos damos cuenta de que Nehemías recibe el reporte de su hermano Hanani sobre el mes de Kisleu. Esto es aproximadamente en nuestro calendario octubre-noviembre. Y tuvo el permiso del rey de regresar en el mes de Nisan. Esto es aproximadamente en nuestro calendario marzo-abril, donde cae la Semana Santa, porque en el mes de Nisan era donde se hacía la Pascua. Por lo tanto, eso quiere decir que Nehemías estuvo desde el mes de Kisleu, octubre-noviembre, hasta el mes de Nisan, marzo-abril, en oración, orando por todo esto, pidiéndole a Dios la oportunidad de que se abriera la puerta. Todo el invierno estuvo Nehemías orando por esta posibilidad. Cuando la oportunidad llegó delante del rey, el rey le dio el permiso para salir, regresó a la ciudad, regresó bajo la confirmación divina. Nehemías recibió la confirmación del Señor de que la voluntad de Dios era que él regresara. Después esa voluntad de Dios se volvió a confirmar cuando el pueblo que llegó estaba allá en la ciudad de Jerusalén destruida, decidió empezar a construir la obra y vino la oposición.
El punto donde yo quiero llegarte con todo esto es que independientemente de que Dios nos dé a nosotros luz verde para hacer ciertas cosas en la vida y nosotros podamos entender de parte de Dios que Él nos está enviando a hacer algo, eso no es una razón para que la oposición no toque la puerta. Siempre que nosotros estamos en la voluntad de Dios y siguiendo el propósito de Dios, siempre vamos a tener oposición. Alguien siempre se va a oponer. A esa hora, la solución no es tirar la toalla, abandonar todo y decir, bueno, Dios se equivocó en enviarme a mí o yo me equivoqué en haber escuchado la voz de Dios. Eso no cabe acá. La oposición siempre va a estar. Una vez que uno está en la voluntad de Dios, siempre hay oposición. La oposición se resuelve o uno enfrenta a la oposición en oración. Y es importante que uno mire, que veamos el tipo de oración específicamente que Nehemías está haciendo acá. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. En esta oración nosotros estamos viendo a Nehemías clamando al Señor para que Dios vuelva el mal que ellos están deseando contra ellos, contra el pueblo de Israel, sobre ellos mismos. Y esto es una oración, en esta oración no encontramos en ningún momento a Nehemías dudando del propósito de Dios, ni a Nehemías tampoco cuestionando la labor de Dios con respecto a ello, porque Nehemías está consciente de donde Dios lo llamó, está consciente de que está haciendo lo que tiene que hacer. Nehemías sabe que la oposición viene, pero nunca Nehemías flaquea en el sentido de dudar la voluntad de Dios. Y el punto donde yo quiero que entendamos es que cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios y enfrentamos la oposición, la puerta es la oración, pero no la oración para pedirle a Dios que nos hable de su voluntad y si es que nos equivocamos o no, sino la oración para que Dios responda y para que Dios actúe como Él solamente lo sabe hacer. Porque el problema es que en el plan de Dios y en la mente infinita de Dios, esta oposición ya estaba. Cuando Nehemías estuvo orando desde el mes de Kislev hasta el mes de Nisan por esta oportunidad, y Dios abrió la puerta y Dios le concedió gracia delante del rey, y Nehemías llegó a Jerusalén e impresionó la ciudad y el pueblo estuvo dispuesto a construir todo esto que parecía que iba todo bien. En la mente de Dios estaba la oposición y Dios sabía que eventualmente la oposición iba a venir. Él lo sabía. Y me imagino también que si tú estás pasando por algún momento en la vida y estás consciente que estás en la voluntad de Dios, tú sabes que la oposición está ahí. Y el concepto no es tirar la toalla y rendirte porque hay oposición. El concepto es entender, aferrarte a lo que Dios te llamó, clamar al Señor para que te ayude a pasar por todo eso y que el mismo Dios que te llamó, que no está ajeno ni nunca estuvo ajeno a la oposición que estás atravesando, te haga pasar victoriosamente por encima de esa oposición. Y eso es precisamente lo que Nehemías está haciendo acá. Está descansando en algo que Dios le dio para hacer, descansando en la voluntad de Dios para eso y pidiéndole al Señor que Él sea el que obre, el que libre sus batallas y el que haga las cosas por ellos. Eventualmente edificaron toda la muralla hasta la mitad. Esto trajo cierta tranquilidad en ellos, esto trajo cierta confirmación de que estaban haciendo la voluntad del Señor. Y quiero que sigamos viendo un poquito más adelante qué es lo que sucede cuando Nehemías llega al punto de construir la muralla hasta la mitad. Versículos 7 y 8 dicen que pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron unos o todos a una para venir y atacar a Jerusalén y hacerle daño. Una vez más, cuando uno está en el centro de la voluntad de Dios y a pesar de la oposición, uno sigue obrando en la voluntad de Dios, ¿qué es lo que sucede? Hay más oposición todavía. La oposición se va arreciando. Uno está orando, uno está pidiéndole al Señor que lo ayude en todas estas cosas, pero Satanás sigue batallando y Satanás sigue impidiendo la obra del Señor y uno puede seguir viendo la oposición. En esta segunda etapa, la oposición pasó de ser una oposición verbal, una burla, como diríamos hoy en día, un bullying, a hacer algo ya, un atentado físico, un atentado contra la vida física de las personas que estaban construyendo. Tampoco esto hizo que Nehemías flaqueara. El punto que quiero que entiendas es el siguiente: cuando uno está en la voluntad de Dios hay oposición. Cuando tú oras para que Dios obre a favor de nuestra vida y quite la oposición, existe la posibilidad de que la oposición se arrecie.
Eso no quiere decir que Dios no escucha la oración. Eso quiere decir que Dios tiene un propósito con su oración. Eso no quiere decir que Dios se equivocó. Eso no quiere decir que tú tomaste una mala decisión. Eso quiere decir que Dios está obrando y a su debido tiempo Él va a llevar a cabo la liberación. Me acuerdo el caso, por ejemplo, de Moisés en el desierto. Moisés fue llamado por Dios en el desierto. Dios literalmente le dijo a Moisés en Éxodo 3, vete a Egipto, habla con Faraón, yo voy a sacar a mi pueblo por tu mano. Sin embargo, esto todo no fue color de rosa. Moisés llegó a Egipto y costaron 10 plagas, una más potente que la otra, para que el pueblo de Israel saliera libre de Egipto. Y aún así, después que estaba libre en el medio del desierto, costó que se abriera un mar y que el ejército de Faraón se ahogara en el mar, porque la oposición se fue agudizando cada vez más. Y eso sucede también en nuestra vida. Estar en la voluntad de Dios es una batalla espiritual donde hay oposición, donde hay oración de parte nuestra, donde la oposición se hace más fuerte, estando en la voluntad de Dios, pero todo depende del nivel de convicción que uno tenga, de si Dios me llamó, de que si estoy en la voluntad de Dios, de que no puedo tirar la toalla, de que eso fue lo que Dios me llamó a hacer y seguir hacia adelante, y eventualmente la liberación va a venir. Y lo otro que también quiero que veamos ya finalmente con respecto a esto está en los versículos finales, y es cómo es que el pueblo aún así no se detiene. Eso está en los versículos que van desde el 9 hasta el 23. Básicamente no lo vamos a leer completo porque está un poco larga la sesión, pero lo que quiero que veamos acá es cómo es que el pueblo aún así no se detiene. Ellos oraron a Dios, ellos pidieron por la causa de la muralla día y noche. Dice la Biblia que estuvieron construyendo de día, velaban de noche, no dormían prácticamente, y a pesar de la oposición se mantuvieron haciendo lo que Dios les llamó a hacer. Y esto es un principio interesante para nuestra vida. Cuando uno tiene un llamado de Dios, cuando uno tiene una responsabilidad de parte del Señor, algo que Dios nos ha llamado a hacer, y la oposición se levanta, aunque la oposición se agudice, nuestra responsabilidad es seguir adelante, es confiar en el Señor, en ese Dios que nos llamó, confiar en Él y seguir adelante, independientemente de que la oposición se vaya agudizando. Dios se encargará de a su tiempo traer la victoria, porque cuando Dios llama y cuando Dios hace una promesa, Dios nunca regresa a su palabra vacía. Él siempre cumple su propósito, Él cumple su palabra. Lo otro interesante con respecto a esto acá está en el versículo 23, y con esto voy a terminar. Versículo 23 del capítulo 4 dice que Nehemías hablando, versículo 22 y 23, también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Eso es lo que él mandó a hacer al pueblo. Trabajen de día y de noche vigilen. Era un trabajo forzoso. La pregunta es, ¿qué estaba haciendo Nehemías? Versículo 23. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Lo que quiero que entendamos con esto es, cuando Dios nos llama a hacer algo y nos pone en el ministerio y nos pone en el liderazgo de algo, nosotros tenemos que dar el ejemplo. No podemos mandar a las personas a hacer lo que tienen que hacer y quedarnos cruzados de brazos. Nehemías estaba allí. Nehemías, dice la Biblia que literalmente no se quitaban la ropa a no ser para bañarse. En todo tiempo estaban trabajando, en todo tiempo estaban sirviendo. El capitán del barco todo el tiempo estuvo en el barco. El capitán del barco nunca abandonó el barco. De hecho, hay problemas cuando el capitán del barco abandona el barco. Hay problemas cuando el líder abandona la obra que está haciendo. Y esto me llama la atención la película de Titanic. Me imagino que tú, como estás mirando, lo has visto muchas veces. Unos minutos antes del accidente del barco, el capitán le dice al oficial al mando, me voy a dormir, mantén la velocidad y el rumbo. Y unos minutos después ocurre la desgracia del accidente con el hielo. El punto que es el siguiente: cuando Dios nos ha llamado a hacer algo y nosotros delegamos nuestro trabajo y salimos del trabajo, entonces hay un problema. El líder está ahí, desarrollando sus funciones, haciendo lo que tiene que hacer, pero está ahí. Y el pueblo sabe que el líder está ahí. Y las personas que te están siguiendo saben que uno está ahí. Y eso aplica no solamente en el área corporativa, eso no solamente en el área administrativa, eso aplica incluso muchas veces en el área cristiana, la mayoría de las veces en el área ministerial. Nosotros, una vez más, nos encanta hablar de Nehemías con respecto al liderazgo, y hoy en día en el mundo cristiano hacemos un sobreénfasis en los líderes, pero es interesante que la Biblia, Cristo, habla más de siervos que de líderes. Y entonces, si algún modelo de liderazgo tenemos que tener en cuenta nosotros en el ministerio, o
tú que me estás mirando en cualquier área que tú estés haciendo, nuestro liderazgo es un liderazgo de siervo. Nosotros hacemos liderazgo o somos líderes cuando modelamos con el ejemplo lo que significa servir. Y yo creo que eso es uno de los ejemplos claves que encontramos en Nehemías, que ayudó a Nehemías a poder desarrollar su liderazgo, a poder en un tiempo récord para el momento que estaban viviendo, bajo las circunstancias que estaban teniendo, llevar a cabo la función que ellos estaban haciendo de construir récord, en tiempo récord, la muralla. El líder está ahí. Las personas tienen que ver que el líder también trabaja junto con nosotros. A manera de conclusión, algunas cositas que estaban oyendo acá, básicamente en primer lugar, cuando Dios nos llama a hacer algo, hay oposición. En segundo lugar, la oposición se resuelve con oración, no tirando la toalla. Aunque la oración luce, o aunque después de la oración pareciera que la oposición se arrecia, el mantenernos en la meta, el mantenernos enfocados en lo que estamos haciendo, a pesar de la oposición, depende de la convicción que nosotros tenemos para llevar a cabo lo que Dios nos llamó a hacer. Y también, por último lugar, si uno está trabajando en el ministerio, si uno está dirigiendo algo, uno está liderando algo, nuestro deber es estar ahí, que las personas nos vean, que las personas vean que somos parte, aunque también estamos guiando. Que Dios te bendiga y que este estudio de Nehemías también pueda ser una bendición para tu vida en el punto personal, también para tu vida si es que de alguna forma estás desarrollando algún tipo de liderazgo en algún lugar. Y a lo mejor tú me estás mirando y dices, no, yo no soy líder. Nosotros siempre somos líderes de algo. En la iglesia, en algún lugar, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras esposas, en algún lugar estamos modelando algún patrón de liderazgo. Y estos principios son interesantes para eso. Que Dios te bendiga.